Buenos días, señores, episodio ultra esperado, y es que en este episodio te voy a compartir lo que opino yo, lo que creo que puede ocurrir y lo que estamos haciendo en Boring Capital para cubrirnos de alguna forma la cartera ante el episodio del Lehman Brothers chino, que se llama, ¿no? Evergrande, China Evergrande. Básicamente, para quien no lo sepa, en la última semana ya se comenzó a rumorear la semana pasada que Evergrande estaba a punto de realizar un anuncio de incumplimiento de pagos de deuda. No le dimos mucha importancia, francamente, porque si tenemos que hacerle caso a todas las noticias sobre posibles quiebras que circulan por ahí cada semana, pues posiblemente no invertiríamos en bolsa, nos dedicaríamos a la agricultura, a la ganadería expansiva, porque es mucho más tranquilo. Pero bueno, efectivamente en este caso, el lunes se confirmó la quiebra técnica, la bancarrota técnica que se llama de Evergrande. Y eso no es cualquier cosa, no es como que quiebre la panadería de tu pueblo, porque sí que puede tener repercusiones más o menos importantes dependiendo de dónde estés expuesto, y que vamos a hablar un poquito aquí, y también vamos a hablar sobre si esto va a conducir al crash que va a acabar con todo. Bueno, vamos a hablar largo y tendido de esto. ¿Qué es Evergrande? China Evergrande, que se llama, es una empresa china constructora, es una promotora inmobiliaria, para que nos entendamos. Evergrande es la segunda empresa constructora china más grande de China, y es la 43 empresa más grande del mundo. Es decir, según Forbes, al menos, según la revista Fortune, está dentro de las 500 empresas más grandes del mundo, exactamente en el puesto 43, si no recuerdo mal. Así que no estamos hablando de que quiebre Manolito Construcciones, no, estamos hablando de una empresa muy, muy importante. Pero ¿por qué es tan importante y qué está ocurriendo en China? ¿Por qué la llaman el Lehman Brothers chino? Mira, Lehman Brothers, por si alguien no lo sabe, es el gran banco que quebró durante la crisis del año 2007-2008, la crisis inmobiliaria, la burbuja de la subprime, que tanto hemos hablado en este podcast, pues por tema de que se estaba muy inflado el precio de los inmuebles, y por el tema, obviamente, de los productos derivados subprime en este caso, etcétera. Ese es otro tema, no es exactamente igual que Evergrande, no tiene mucho que ver, pero para entender qué está ocurriendo con Evergrande tenemos que entender lo que ha estado haciendo China durante los últimos 20 años. Hasta el año 2007, es decir, hasta la crisis, China estaba creciendo muchísimo como país a base de exportar. Es decir, China les vendía lo que producía en el país a otros países, a otras empresas. Con la peculiaridad de que estas empresas y estos países que le compraban a China, que exportaban de China, compraban con deuda. De esta forma, China cobraba, por así decirlo, con deuda de otros países. Entonces todos los países, o la gran parte de los países, le debían dinero a China, y con eso estaba consiguiendo unos crecimientos pues casi incluso a doble dígito anuales, lo cual es una burrada. Y de hecho, gracias a esa gestión durante esos años, China es ahora mismo uno de los países, por no decir el país más importante del mundo a nivel de acuerdos económicos. Así que esa es un poco la estrategia que estaba siguiendo China hasta años de crecimiento, hasta el año 2007, que es básicamente exportar a crédito. ¿Qué ocurrió? Claro, llega el año 2007-2008 y pues gran crisis económica, el sistema capitalista se tambalea por enésima vez, y lo que ocurre es que los países occidentales sobre todo dicen: oye, ya no puedo estar comprando a crédito a China, principalmente porque es que tengo que reducir mi gasto público y tengo que reducir mis compras a crédito, algo totalmente lógico. Entonces las autoridades de China se dieron cuenta de esto y tuvieron que pensar otra forma de crecer, porque claro, no podían de repente detener el crecimiento, sino que querían seguir creciendo. Entonces lo que pensaron fue, en vez de estimular las exportaciones, vamos a estimular la demanda interna del país. Para ese entonces China ya era un país enorme, era un país medianamente desarrollado, altamente desarrollado, vamos a decirlo así, y había se cumplían los requisitos suficientes como para estimular la demanda interna del país. Entonces, a partir del año 2007-2008, China pone en práctica una serie de medidas, una serie de políticas y una serie de intenciones de estimular y crecer a base del crecimiento endógeno, el crecimiento interno. Uno de los pilares más importantes de este crecimiento fue la construcción. Comenzaron a construir como locos nuevas ciudades, nuevos rascacielos, nuevos de todo. Entonces, por eso, empresas tan grandes, las empresas más grandes de China, son en su mayoría constructoras. ¿Por qué? Porque fueron súper subvencionadas por el gobierno, súper apoyadas, súper estratégicas en este nuevo plan de desarrollo chino. Y en efecto, esto ha conseguido que China haya mantenido sus porcentajes de crecimiento hasta la pandemia de forma bastante positiva. Pero ¿qué ocurre?
No sé si conocéis que en China existe el concepto ciudades fantasmas. Son ciudades, son complejos urbanos enormes, con rascacielos, con edificios, con carreteras, con todo, que no vive nadie. No vive nadie, y esto no es nuevo. Esto lleva ocurriendo ya unos cuantos años. Se pasaron tanto de frenada con construcción, como el gobierno lo que estaba haciendo era dar dinero a quien construyese. Coño, pues las constructoras no son tontas. Prefieren construir, aunque sea en un sitio que no va a vivir nadie, a no cobrar nada. Entonces eso es lo que hacían las constructoras. ¿Qué ocurre? Que Evergrande es una de las grandes artífices de este tipo de comportamientos. Entonces nosotros, si nos diésemos un hipotético paseo por China, podríamos ver cientos de ciudades totalmente modernas, totalmente equipadas, totalmente nuevas, pero que no habita nadie. Eso ya es un símbolo de que algo no está ocurriendo, algo no está sucediendo bien. Es decir, eso es, se está construyendo demasiado más incluso de lo que un país de 2.000 millones de habitantes puede absorber. Eso es una locura, es una gilipollez, por así decirlo. Hablando en plata, vaya. Y sí lo es, y eso es el indicio de una burbuja clarísimamente. De hecho, aquí en Occidente también pasaba, en el año 2007, cuando había propietarios con 4 o 5 viviendas y no vivía nadie, ahí ya te puedes empezar a oler de que algo no está funcionando bien. Pues en China, salvando de las distancias, algo similar. Pero no ha sido eso lo que ha hecho quebrar este sistema. Este sistema inmobiliario de China, de estimulación endógena al crecimiento, sigue funcionando. Es decir, tiene una fecha de caducidad sí o sí, nadie sabe cuál, pero eso va a explotar sí o sí. Eso se sabe desde hace mucho tiempo, porque eso no es sostenible, sinceramente, pero de momento no sigue funcionando. Ahora bien, la quiebra de Evergrande podría ser un antes y un después en este aspecto. ¿Pero por qué ha quebrado Evergrande? Ahora que ya sabemos lo que es Evergrande, ¿por qué se ha convertido en una empresa tan grande? ¿Qué está haciendo China para seguir creciendo? ¿Qué es esto? Estimular inmobiliariamente, sobre todo, la demanda interna. ¿Por qué es tan importante? ¿Cuál ha sido la razón de quiebra de Evergrande? Pues bueno, Evergrande reconoció el lunes que no va a poder hacer frente al pago de sus deudas más inmediatas por valor de 300.000 millones de dólares de pasivos. Es una locura. Sabiendo que creo que incluso la empresa capitaliza menos de 300... Bueno, ahora seguro, porque está en quiebra. Las acciones han caído. Pero creo que antes incluso capitalizaba menos. 300.000 millones de dólares en pasivos es una burrada. Es, para que nos hagamos una idea, 7 veces la capitalización de Spotify. En deuda, solo en deuda. Y han dicho que no pueden asumir ese pago de deudas por distintas razones. También porque la pandemia les ha afectado. Bueno, en definitiva, lo que se conoce como que se está comenzando a desinflar la burbuja es algo evidente, el dinero no es infinito por mucho que lo quieras hacer, y además China siempre ha tenido reparo en devaluar el yuan, entonces todo lo que China da en subvención realmente se lo está quitando al consumidor medio de forma más directa que al menos que lo que hacen en Occidente. Entonces ha ocurrido esto, ¿no? Que la empresa dice, oye, hasta aquí, señores, no puedo pagar mis deudas. Ha tratado de renegociar las deudas. Les sabéis que las empresas, cuando quiebran, intentan renegociar las deudas, ampliar plazos, conseguir acreedores, etc. No han conseguido nada, están ya que se mueren. Y creo que el plazo de pagos, tienen que hacer un pago el jueves. Y si no realiza ese pago, pues incluso ya se podría paralizar la actividad económica de la empresa. Eso tiene muchas consecuencias, porque primero es una de las empresas que más empleo directo e indirecto da en China, obviamente. Después, es una empresa que, claro, esos 300.000 millones de dólares no los debe al aire, los debe a acreedores, mayoritariamente chinos. A alguien le deben ese dinero, y si esa empresa quiebra, entonces esos 300.000 millones por responsabilidad limitada ya no se deben a nadie. Entonces aquellos que los acreedores, se van a quedar sin un dinero con el cual quizás contaban para su actividad económica, y eso les puede perjudicar. A priori, al menos en la primera fila de dominos, no afectaría demasiado a Occidente ni a Estados Unidos. Sí afectaría mucho a China, ya que muchos de esos acreedores son bancos chinos, banca de inversión, banca comercial, y eso pues podría incluso desencadenar una serie de quiebras en bancos poco solventes chinos o en otras empresas acreedoras de Evergrande en este caso. Eso podría ser en China lo que más ocurrirá, pero claro, en Occidente ya ves tú que le importa a Apple que ocurra eso. Pero como en todo en la economía, todo tiene un efecto dominó, y es que si progresivamente hace quebrar un par de bancos, yo que sé, hay poca solvencia económica, hay miedo, etcétera, pues los consumidores chinos al final, que también consumen productos, por ejemplo, de Apple, van a dejar de hacerlo con tanta asiduidad. Entonces vamos a tener eso, ¿no? Vamos a tener quizás una caída de la demanda de China en el peor de los casos. Ahora bien, ¿qué creo que va a ocurrir? El gobierno chino dijo el jueves que los directivos de Evergrande van a tener un severo castigo. Ya sabéis que en China no se andan con hostias, en China no te meten 2 meses en la cárcel, no, en China un severo castigo es un severo castigo, que lo entienda quien lo quiera entender.
Pero yo creo que lo han dicho eso en plan, oye, vamos a rescatar la empresa, pero que sepáis que vosotros, los directivos, os vais a cagar. Yo he entendido eso, porque si dejasen realmente quebrar la empresa, no creo que digas que encima hay que castigar a los directivos, porque al fin y al cabo creo que tienen suficiente ellos. No sé, yo lo entendí de esa forma. Además, segunda posición, yo creo que China va a rescatar Evergrande, si no rescatar como al uso se hizo aquí en Occidente en el año 2008. Sí que creo que se van a socializar una parte de esas deudas, de esos liabilities, o bien con el gobierno, o bueno, indirectamente con toda la sociedad china. Debido a que, joder, si quiebra Evergrande va a ser que puede ser el catalizador de la desaceleración económica china. Y el primer interesado en que eso no ocurra es el gobierno chino. Entonces, las probabilidades de que China rescate, si no bien total, parcialmente a Evergrande, al menos en el corto plazo, son de 98 por cada 100 ocasiones. Es decir, de un 98% más o menos. Y debería ser eso. Pero claro, China es que a veces es muy liberal para lo que queremos. No lo sé, son simplemente especulaciones. Pero vamos, yo creo que tiene que salvarla, principalmente porque tampoco le costaría demasiado, ya que lleva 10 años inflando su valor. Pues no creo que tampoco ahora le cueste asumir esa parte de las deudas, al menos a corto plazo, para que la empresa siga rodando y ya luego, pues, obviamente, pues repartirían entre acreedores. Como dato curioso, quiero deciros que ahora Evergrande está emitiendo unos bonos, ya sabéis, unos bonos alícuotos a su deuda. Tú cuando compras el bono de Evergrande estás pagando una parte de su deuda y a cambio, pues te darán algo en el futuro en caso de que la empresa no acabe quebrando. Pues como dato curioso, hay muchos fondos de inversión ahora mismo comprando estos bonos e incluso comprando acciones en el mercado de Hong Kong. ¿Por qué? Pues porque ellos están jugando a un todo o nada, están haciendo una estrategia súper de riesgo y es decir, mira, voy a apostar a que realmente al final se salva, pongo todo mi capital en riesgo porque al fin y al cabo si la empresa quiebra definitivamente pierdes el 100% de tu capital. Voy a apostarlo todo y a ver qué tal. Si ganan mucho y si pierden, pierden todo. Pero bueno, estos son los hedge funds, los fondos buitre, que básicamente hacen mucho dinero de hacer este tipo de operaciones y como dato curioso simplemente quería comentar eso. A la economía estadounidense tampoco creo que le afecte demasiado, como he dicho, al menos de primeras. Obviamente, luego pues por efecto retroactivo de disminución de demanda en China, pues eso afectaría a algunas empresas estadounidenses, sí. Pero lo que es en el momento, la noticia de quiebra, que el S&P 500 se deje un 3%, es una gilipollez, una santa tontería. Y ahí he estado yo para comprar muchísimo como un borracho. Ya lo he puesto por Twitter y por Instagram, que me va a llamar el gestor de BBVA para hacerme un control de alcoholemia de lo que estoy comprando. Igual las criptomonedas también están cayendo, no tiene sentido que caigan por esto. Pero bueno, ayer tuvimos un mercado lateral, hoy habla Jerome Powell para aclararnos el tema del tapering, cómo lo van a hacer, cuándo lo van a hacer. Ojo, que como Powell diga que el tapering lo van a hacer a partir del año que viene y Evergrande salga, ¡ay, es que el gobierno chino nos ha rescatado! Ojo, que vamos a asistir a un rebote en los mercados que no lo has visto tú en años. Ahí lo dejo. Un abrazo, espero que os haya gustado el episodio y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!